Bueno, aquí les vamos a mostrar las estadísticas, como les mencionó José, de lo que ha pasado con las transacciones BTS que estamos poniendo en Telegram. Entonces, como ven acá, empecemos por los totales. Y acuérdense que esto lo estamos haciendo en unidades de riesgo para que sea transferible a lo que apliquen de riesgo, pues cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, acá el retorno en R al target 1 y acuérdense que el target 1 es 1 a 1 de riesgo. Arriesgamos 1 para ganar 1. El target 2 arriesgamos 1 para ganar 2. Entonces, al target 1 hemos logrado ganar 31 unidades de riesgo y al target 2 50. ¿Qué querría decir eso? Que si, por ejemplo, utilizamos 1% por transacción, esto equivaldría a 31% y esto al 52. Ahora, hay que ser realistas. Ese unidad de riesgo no tiene comisiones, ni que uno entró un poquito peor de lo que dice perfectamente el sistema. Entonces, un tema realista es coger el 85% de cada transacción. Es decir, si decimos que vamos a ganar un R, en realidad solo vamos a ganar 0.85. Y después de mirar esta curva de capital o de unidades de riesgo, nos daría 21 y 37. Entonces, cualquier resultado, por ejemplo, si estamos utilizando 1%, cualquier cosa entre yo diría el 15 y el 20 o el 30 y el 40 para el T2 es más o menos lo que ha generado el sistema de forma realista desde que arrancamos. El porcentaje de acierto al T1 ha sido el 73% y al T2 del 65%. Como José les mencionó, pues ya tenemos 67 transacciones, que es estadísticamente relevante, pero todavía son pocas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que estos promedios o porcentajes de acierto se nos vayan ajustando un poco hacia la baja, creería yo. Yo creería que Ujú. algo más De realista acuerdo. debe ser entre el 50 y el 60 para el target 2 y esto debería estar entre el 65 y el 70 más o menos. No sé si José, por su experiencia, usted qué opina, si eso le Sí, suena más o menos correcto, ¿cierto? sí, realmente generalmente, pues la verdad es que el target uno oscila entre un 70 y punta y un 60 y pico alto y el target 2 es probable que se acerque a los 50 y picos, es normal. Acá, ¿qué otras estadísticas interesantes tenemos? ¿Cuál ha sido el maximum drawdown o el máximo riesgo acumulado? Y como ven, al target 1 es de 5R, o sea, más o menos 5%, y al target 2 es el 4,7%. Acá eso lo vamos a ver en nuestra curva de capital. La línea amarilla grande es T2. Esta es el ajustado, que es lo que les decimos, esta es la más realista, que nos va a reflejar más el trading en vivo y real. Entonces, como ustedes ven acá, primer mes, muy bueno. Tuvimos muy poquitas, un pedazo, digamos, que nos fuimos laterales. Después subida otra vez y acá es donde van a ver ese riesgo que vemos en ese maximum drawdown, que es un poquito empuje hacia abajo, pero todavía muy moderado. Esto sigue siendo muy lateral y después muy buen mes este marzo. Transacciones, como les mencionamos, vamos en 67, es decir, estamos haciendo más o menos 20 transacciones mensuales, que yo diría ese es un buen promedio de lo que ha mostrado el sistema Sí. históricamente. Y ahí vemos que esto es un sistema intradía sí, pero es más swing intradía. Esto les va a dar pues una transacción diaria en promedio, más o menos, que como vemos hay días que no hay nada, hay otros días que nos aparecen dos o tres. Y esta estadística de acá, que a mí me gusta mirar mucho, es simplemente cuántas unidades de riesgo o de retorno hemos acumulado dividido nuestro máximo riesgo y nuestro riesgo promedio. ¿Qué nos está diciendo? Que en este trimestre hemos ganado 4 veces nuestro riesgo máximo o 11 veces nuestro riesgo promedio al target 1 y 8 veces nuestro riesgo máximo al target 2 y 20 veces al riesgo promedio. Así que estos son estadísticas de 8 a 1 o 20 a 1, que es pues muy bueno. ¿Qué más podemos mirar interesante? Días de la semana, vamos a ver que los días menos rentables son los lunes y los miércoles. Por instrumentos, si miramos, vamos a ver que tenemos concentración en los índices, son los que más han transado o más transacciones nos han dado, y después el petróleo y el oro. Y pues acá ustedes ven cuáles han sido los instrumentos más rentables de todos. El petróleo, coincidencialmente o extrañamente, los índices como el Nasdaq. Pero lo curioso es que la mayoría de las transacciones de los índices han sido al alza. Nos hemos estado comprando índices en retrocesos y acuérdense que los últimos 3 meses en general han sido negativos para los índices. Los índices en el primer trimestre lograron caerse
entre el -15 y el -20. Y mientras pasaban esas caídas, este sistema nos decía cómprelo, pero cómprelo en estos puntos específicos. Y eso nos llevó a resultados muy positivos durante ese trimestre. Así que como ven, muy robusta la metodología y nos metió en puntos muy específicos. Y a veces, como estas semanas, nos toca esperar. No hacemos nada porque el sistema nos va a proteger y no nos va a dejar meter sino cuando estemos en donde es, con señales de entrada válidas para ejecutar. Y bueno, y oro y petróleo pues también han sido muy buenos. En monedas no hemos tenido casi transacciones, por ejemplo, ¿no? En este periodo. Sí, y eso, Alfonso, qué pena, eso a veces sucede también porque es que, aunque obviamente todos estos mercados son 24 horas, más específicamente la sesión de divisas es europea hace que haya mucha volatilidad y cuando llegamos ya a Estados Unidos, que es la sesión que nos compete a nosotros, pues ya a veces las transacciones se han ido en su gran mayoría. Entonces, fíjense que a veces uno pensaría que las divisas son muy idóneas para transar en una temporalidad diaria de sesión Estados Unidos y a veces eso no es la realidad. Sí, los movimientos son mucho más en la apertura de Londres, ¿no? Para las monedas. Sí, Ahí sí. es donde se ve más volumen. Y bueno, y acá si miramos el tema de meses, vemos que febrero 25 transacciones, perdón, enero 25, febrero 23, marzo 19, muy parejo como ven. ¿Qué otra cosa vemos acá? Que en febrero la tasa de acierto estuvo más baja que lo que nos está dando este promedio y por eso es que ustedes acá ven que tenemos muchas menos ganancias, mientras que en enero y en marzo tuvimos un porcentaje de acierto más alto y vemos mayores ganancias en esos 2 meses. Muy parejas en el T1, un poco más bajo en el T2, lo que quiere decir que nos llegaba en marzo a los T1 y se nos devolvía a break-even y nos sacaban y nunca llegábamos al T2. Eso nos pasó muchísimo en marzo, mientras que en enero se nos estiraban las transacciones y llegábamos a targets más lejos. Eso pasa, son ciclos, entonces, dependiendo de cuál de los dos estemos utilizando, pues vamos a tener resultados más parecidos a esta curva o a esta curva, ¿cierto? Que por ahora igual el Target 2 sigue siendo mucho mejor en el acumulado, vamos ganando pues 50, mientras que al T1 31. Pero van a haber meses que esto va a ser invertido, que por ejemplo nosotros podemos tener T1 ganador y T2 perdedor. Eso también nos va a pasar seguramente en algún mes y en varias semanas de aquí para adelante. Entonces esto es un tema de a qué target vamos, es más cómo nos sintamos más cómodos nosotros, ¿cierto? A veces el T1 espichamos el botón, entramos, no ganamos plata y seguimos así varios días en que no ganamos porque nos sacan en break-even, mientras que T1 va a estar ganando poquito, ganando poquito, ganando poquito, pero ahí va subiendo. Entonces es un tema más de manejo emocional y de que nos guste más a nosotros pues tradear y qué tipo de curvas nos gusten más. Pero como ven igual, la metodología va excelentemente bien en un mercado que ha sido muy volátil en general, no importa qué mercado o qué instrumento miremos. Alfon, ahí usted que fue el que montó las estadísticas, fíjese que a mí me gustaría mencionar, sobre todo en el tema del T1 y el T2, uno generalmente es un tema uno generalmente pensaría que obviamente en la medida en que va viendo utilidad o la va cogiendo, uno se va sintiendo más tranquilo, ¿verdad? ¿Cierto? Porque eso le va sumando al capital emocional. Entonces yo veo T1 y como sé que es más fácil cogerlo, entonces lo cojo y estoy más tranquilo y voy como más pausadamente, ¿cierto? Y ese capital psicológico pues va, digamos que de una forma creciente, más tranquilo. Si yo no llevara estas estadísticas, pues iría, digamos que muy tranquilo este trimestre. Pero viendo las estadísticas, yo digo, bueno, ¿y qué hubiera pasado si me hubiera ido al T2? La realidad es que tendría más utilidad. Y en cuanto al riesgo, realmente casi que mirando T1 y T2, tendría mejor gestión del riesgo que asumí si me hubiera ido a T2, que es un poquito contraintuitivo, ¿verdad? Es decir, Sí, si yo estoy sacando más utilidades del mercado, estoy controlando más el riesgo que estoy gestionando en mi portafolio, que eso parece raro, pero es así. Es decir, yo tengo menos riesgo de estar perdiendo plata si estoy sacando el T2 que si estoy sacando el T1 de alguna forma. Lo que pasa es que psicológicamente para mí es más difícil sostener hasta el T2 e ir sacando el T2, pero en términos estadísticos, riesgo versus utilidad, es mejor T2
a lo que llevamos en este momento, ¿verdad? Porque realmente es más eficiente y asumo menos riesgo comparativamente hablando. Entonces, fíjense que lo que ustedes pueden estar sintiendo es completamente diferente a lo que puede estar sucediendo realmente en los números. Y por eso es que hay que tener estos números. Entonces, a mí me parece que esa es una conclusión bien interesante, no para pensar y guiar a la gente o a guiarlos a ustedes a que piensen que hay que realmente tratar de sacar siempre T2, no. Eso es una conclusión que podemos sacar con este muestreo, pero eso refleja un poco, digamos que las personalidades de las personas en ese tipo de cosas. Yo generalmente trato de sostener más ganancias más grandes generalmente y trato de manejar el capital psicológico cuando pasan muchos días en que tengo o días perdedores o muchos días en break-even porque no llegan a mis utilidades largas. Pero a mí me gusta ver es utilidades grandes y más ajustado ese riesgo cuando ya lo comparo con lo que he hecho básicamente en mis objetivos, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante, Alfon. Usted que hizo estas estadísticas, creo que estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Sí, estamos viendo lo mismo. Toca también, obviamente, esto no tenemos demasiadas transacciones todavía. Ahoritica esto Sí, nos puede estar mostrando mejor drawdown, ¿cierto? Riesgo máximo en el T2 simplemente por la secuencia en que nos aparecieron las transacciones. sí, Porque, y acá está la diferencia. Este pedacito de acá es donde están viendo por qué en T2 es mejor en este momento que el T1 el riesgo. Y es porque acá tuvimos una perdedora, ganadora, ¿cierto? Entonces esto nos hace uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo. Eso es T1. Acá cuando hacemos una ganadora nos saca dos para arriba. Por eso es que aunque acá se nos queda lateralizado, acá ustedes van a ver que en este empuje de dos o tres transacciones tenemos un alto un poquito más alto. Esa es toda la diferencia que tenemos de ese máximo riesgo ahorita. Entonces muy poquito, pero puede suceder que eso se mantenga así. O de pronto simplemente el T2 sí es un poco más grande el drawdown. Lo que tenemos que pensar es que dependiendo de nuestro tamaño de cuenta, de pronto no nos toca ni siquiera decidir entre T1 y T2. Nosotros si tenemos más de un contrato podemos decir, mire, para mi capital mental, porque a mí me gusta ganar y perder menos y tener un porcentaje acierto más alto, voy a meter dos contratos si mi riesgo aguanta en la cuenta y voy a sacar uno en T1 y uno en T2. ¿Y qué va a de pasar? acuerdo. Que van a tener una curva por acá en la mitad entre estas dos líneas punteadas ustedes, ¿cierto? Exacto. Entonces, eso también es una opción. Esto lo podemos manejar como más nos sirva a cada uno, básicamente. Eso es clave, Alfon. Realmente depende. Fíjense que las estadísticas están hechas es para que ustedes las ajusten a, digamos que de alguna forma, a como sean capaces de ejecutar. Porque Sí, la realidad es que es más fácil tratar de ejecutar conforme a la personalidad que uno tiene y a la tolerancia que tratar de ajustar la tolerancia que uno tiene a la ejecución, porque eso sí es que es complejo. Entonces, aquí hay, como dicen, para todos los gustos. Y bueno, es cuestión de revisar los números y tratar de ajustar su gestión a lo que más pausado y más sencillo sea, a lo que más factible sea para ustedes ejecutar. y lo bueno es lo que decía José, es importantísimo que ustedes lleven estadísticas y no tiene que ser complicadísimo, porque que nos vamos a empezar a dar cuenta de cosas, ¿cierto? Si empezamos a ver, por ejemplo, meses que el T1 pega, pero el T2 no pega, entonces uno teniendo esa información puede decir también, mire, ahorita estamos en un tipo de mercado que hasta que esto no me empiece a decir lo contrario, me voy a ir a T1, porque T1 está saliendo más veces, más veces, más veces. ¿Qué nos están diciendo las estadísticas ahorita? Que T2 ha sido mejor. Entonces, por Sí, ejemplo, asumiendo que seamos capaces de tradear esto así, con porcentajes de acierto más bajitos, etcétera, pues en este momento, por ejemplo, la conclusión puede ser los números lo que nos están diciendo es que vamos mejor a T2, arranquemos a T2 hasta que los números nos empiecen a mostrar que eso está cambiando y nos vamos a T1. Lo bueno de llevar las estadísticas es que esto nos puede dar ciertas guías de qué es lo que de verdad está pasando y no lo que creemos o sentimos que está pasando. de acuerdo. Este trabajo lo vamos a estar desarrollando en vivo y en directo, como ustedes saben, ahí en el Telegram, ¿verdad? Y vamos, que es muy importante, como lo que dice Alfonso, vamos a estar haciendo esos análisis que parten de los números, que eso no lo vamos a ver cuando estamos analizando o metiendo una transacción.
pero esos análisis de gestión de portafolio y de ajustes tenemos que irlos haciendo, y la idea de hacerlo esto en vivo es para que ustedes vayan viendo qué conclusiones sacamos durante la gestión del año. Entonces, todas las sugerencias que tengan, cosas que quieran ver, cosas que les queden duda, cualquier cosa, escríbanos por el interno de contacto del Telegram y vamos sacando todo este tipo de videos. La idea es que les sirva a ustedes. Alfonso y yo lo hacemos obviamente todos los días, entonces pues chévere que tengamos un input diferente al que ya hemos oído suficiente. Entonces, bienvenidas todas sus opiniones. Perfecto. Y con eso yo creo que cerramos este video de qué ha pasado el último o nuestro primer trimestre en Telegram. Y también lo que queremos es que vean la transparencia. Cualquiera que tenga esta herramienta va a poder ver absolutamente todas las transacciones que están acá puestas y que les muestra José en el recap semanal, pues. Así que acá no nos estamos inventando nada. El que ya miró la metodología y la sabe y tiene el coso, va a ver pintadas las zonas todas las mañanas, todos los días. Cuando hay ejecución, si uno tiene el indicador, va a ver exactamente lo mismo que les estamos poniendo en las imágenes y hasta dónde llegó o si les pegó al stop o no. Entonces queremos crear un poquito transparencia, que es lo que le falta muchísimo a esta industria, porque hay gente que habla mucho, muestra poco y es cero transparente. Entonces, pues con esto esperamos que vean que esto sí se puede hacer, que sí se pueden sacar resultados positivos, que sí hay metodologías que funcionan muy bien y acá van a ver lo bueno, lo malo y lo feo, como dicen, pero sobre todo pues con transparencia. De acuerdo. Eso yo creo que es lo más importante, Alfon. Entonces, estamos aquí disponibles para lo que ustedes se les ocurra preguntarnos, invitarlos otra vez a que interactuemos y que recibamos todas las sugerencias que podamos recibir de parte de ustedes, a ver si mejoramos básicamente la forma en la que estamos tratando de explicarles a ustedes esta metodología, mostrarles esta gestión y sobre todo transmitirles esa transferencia que Alfonso habla y que realmente es lo más importante en este negocio. Entonces, yo creo que con eso nos despedimos, ¿verdad, Alfonso? Sí, nos vemos en el próximo video.